No estamos en una guerra clásica donde los ejércitos se enfrentan abiertamente, donde las líneas del frente son claramente reconocibles y los conflictos se libran de manera visible. Pero concluir de esto que estamos en una fase de verdadera paz sería un error peligroso. La realidad de los conflictos modernos ya ha cambiado desde hace mucho tiempo. Hoy en día ya no se lucha únicamente con armas, sino también con información y desinformación. Con datos, con conocimiento, los estados y actores estratégicos intentan sistemáticamente obtener una imagen lo más precisa posible de otros países, de sus estructuras, de sus procesos de toma de decisiones y, sobre todo, de sus planes futuros. Se supervisan las comunicaciones, se recopila información, se analiza y se conecta entre sí. El objetivo está claramente definido. Superioridad informativa. Quien sabe más puede planear mejor. Quien puede planear mejor obtiene ventajas sin disparar una sola bala. Eso también lo sabía el maestro Sun, quien hace más de 2000 años asesoró, recopiló varias tácticas militares en la antigua China y lo dejó claro en su canon de guerra. Ese es precisamente el núcleo de una guerra de información. Este método se complementa con la desinformación, es decir, intentos deliberados de difundir información falsa o distorsionada para generar incertidumbre e influir en las decisiones. Esta forma de conflicto a menudo permanece invisible. Se desarrolla en segundo plano de manera continua y sin señales claras hacia el exterior. Y precisamente ahí radica su fortaleza. Pero cualquier labor de inteligencia externa solo tiene éxito en la medida en que existen debilidades dentro de un sistema. Porque por muy sofisticadas que sean las estrategias externas, siempre necesitan un punto de acceso. Y ese acceso suele surgir donde existe confianza. Dentro de las estructuras estatales hay personas con acceso a información sensible. Eso no se puede evitar. Personas que trabajan con datos confidenciales, con documentos estratégicos, con planes que deliberadamente no son públicos. Este sistema se basa en confianza y control, pero si se rompe esa confianza, la situación cambia fundamentalmente. Entonces ya no hablamos de un riesgo o de una mala evaluación, sino de traición. Un caso reciente de Alemania muestra qué tan concreto y real es este escenario. En el Ministerio de Defensa se ha dado a conocer un incidente en el que un alto oficial de las Fuerzas Armadas alemanas fue suspendido de su cargo. El trasfondo: la sospecha de que se filtró información interna sensible. Concretamente se trata de un documento que contiene una gran cantidad de proyectos de armamento planeados. Es decir, se trata de una visión sobre qué capacidades militares se planea desarrollar o mejorar en el futuro y cuáles serán especialmente relevantes para Alemania. O mejor dicho, cuáles todavía faltan. Este tipo de información es estratégicamente muy importante porque da una visión de las prioridades, de las inversiones planeadas y del equipamiento a largo plazo de las Fuerzas Armadas. Están destinadas al público, sin embargo, se filtraron al exterior, y eso fue a través de una vulnerabilidad interna. Así, un documento interno se convirtió en una fuente de información de libre acceso, porque fue publicado, no solo para los medios, sino también para quienes tienen interés en analizar esos datos. Por supuesto, eso incluye a actores extranjeros que dependen precisamente de este tipo de información para ajustar sus propias estrategias. Dentro del ministerio se iniciaron investigaciones al respecto. Se pudo rastrear quién tuvo acceso por última vez a la versión correspondiente de este documento. El círculo de posibles responsables se redujo y el oficial involucrado pasó a ser el centro de las investigaciones. Según los informes actuales, al parecer, él ya admitió haber divulgado la información. Las consecuencias legales son claras. Un acto así puede dar lugar a un proceso penal y, en caso de condena, llevar a sanciones considerables. Pero la dimensión jurídico-política es solo una parte del panorama general, que en realidad es mucho peor. Porque el verdadero significado del caso radica, por supuesto, en sus repercusiones. Cuando los planes militares se hacen públicos, los posibles adversarios obtienen una ventaja informativa. Obtienen información sobre desarrollos futuros. Pueden ver qué capacidades se planea fortalecer y qué posibles brechas seguirán existiendo. Eso cambia la posición estratégica de partida. Un Estado cuyas planificaciones son conocidas pierde parte de su imprevisibilidad. Pero precisamente esa imprevisibilidad es un factor central para nuestra seguridad. Esto asegura que los posibles adversarios no puedan calcular exactamente cómo se desarrollará una situación. Si este factor desaparece, surge una gran desventaja, porque quien es predecible se vuelve vulnerable. No necesariamente a través de una acción militar directa, sino mediante ajustes estratégicos específicos por parte del adversario. Si el adversario sabe qué sistemas de defensa antiaérea planeamos adquirir en el futuro, entonces ya saben cómo pueden reaccionar ante eso. Saben qué misiles deben construir o desarrollar para evadir precisamente esos sistemas.
sabrán cuántos tendremos y podrán planear de antemano dónde estarán ubicados aproximadamente. Conocerán nuestra fuerza y también conocerán nuestra capacidad de defensa. Y si esto no es suficiente, tenemos un gran problema porque ahora ya son conocidos. Pero aún más grave es la conclusión que se deriva de este caso, porque este incidente se ha hecho público, fue descubierto y está siendo investigado. Pero de ahí surge la pregunta clave: ¿cuántos casos comparables existen que aún no han sido descubiertos, que ni siquiera se conocen todavía? ¿Cuántas personas tienen casos similares, derechos de acceso similares, una gran cantidad? ¿Y cuántos de ellos podrían, en teoría, estar en condiciones de divulgar información, ya sea por convicción, por presión o simplemente por motivos personales? Esta invisibilidad no es un problema técnico, es un factor de riesgo, porque la traición rara vez ocurre abiertamente. Se desarrolla en secreto, a menudo durante largos periodos de tiempo, sin ser detectada de inmediato. Y precisamente por eso puede tener un efecto considerable antes de que siquiera se pueda reaccionar. En una guerra de información, esas debilidades internas son de especial importancia. No son solo los ataques externos los que determinan la seguridad, sino también la estabilidad interna. Cuando esa estabilidad se rompe, surgen brechas. Y cualquier brecha puede ser aprovechada, y eso tiene consecuencias directas, no para las instituciones estatales o las estructuras militares, sino para nosotros como sociedad en su conjunto. Porque la seguridad nacional no es un concepto abstracto. Influye en las decisiones políticas, la estabilidad económica y, en última instancia, también en la realidad cotidiana de cada persona. Si se filtra al exterior de manera incontrolada, se produce una pérdida de control y esa pérdida de control conduce a la vulnerabilidad. Y precisamente ahí radica la verdadera magnitud de este caso. Demuestra que los conflictos modernos no solo ocurren en las fronteras exteriores, sino también dentro de los propios sistemas, y deja claro que el gran peligro no siempre tiene que venir del exterior, sino que a veces también surge en el interior. Al final queda una conclusión clara. En un mundo donde la información se ha convertido en uno de los recursos más importantes, su protección es equivalente a proteger la propia seguridad. Y cuando esa protección falla, no se trata solo de datos o documentos, sino de estabilidad y, en última instancia, de su seguridad. Con esto agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y a la Algen Crew. Un agradecimiento especial para el Oberstleiter Rennecke, Ziller, Dietrich Perl y Meyerhofer. No olviden suscribirse, dejar un like y comentar. Hasta el próximo video.